y nos damos cuenta, Padre, cuántas cosas tú tienes preparadas de antemano para un paso que demos más adelante, Señor. Que no nos detengamos nada, Señor. Nada nos haga detener, Padre, en esta hora. Por esta razón, Señor, hoy estamos cantando este canto, porque necesitamos, Señor, que esa fuerza que viene de tu Espíritu esté en cada uno, Señor, para esta última milla que nos falta, Señor. Y por esta razón, Señor, venimos a ti, reconociendo que sí, hay cansancio del camino, pero nos sumergimos en ti, en tu presencia. Meditamos en tu presencia. Reconocemos que nuestra fortaleza solamente viene de tu Espíritu, Señor. Como vino en aquellos profetas, como vino en aquellos apóstoles, como vino en todo tu pueblo, en todo el tiempo ese que pasó y que está pasando ahora y que aún pasará. Por esta razón, Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, en esta hora, sabiendo que vamos a salir con esa fortaleza, porque en esa fortaleza, Señor, estamos caminando, en esa promesa. Por eso te damos gracias, Señor, de antemano, y siempre te vamos a dar gracias, porque un día te conocimos, Señor, y tú nos levantaste y nos pusiste los pies, Señor, sobre la peña y nos diste alas como águila. Por eso te bendecimos en este día, Señor, y reconocemos que solo tú puedes hacerlo, y en ti, Señor, está nuestra fuerza. Así que te damos gracias y te bendecimos en este día, y ministranos tú, Señor, porque lo necesitamos, Padre. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bueno, gloria al Señor. Doy gracias a Dios por estos valientes que siempre están aquí tempranito. ¿Sí? De veras. Que están aquí tempranito, han sido siempre un gran apoyo. Y no es que lo esté felicitando, sino que reconozco. Y reconozco realmente el esfuerzo con amor que hacen, porque cuando tú haces un esfuerzo con amor, no es esfuerzo, sino que lo haces automáticamente. Ajá, sí, con gozo, esa es la palabra. Pero bueno, yo quise cambiar, teníamos otro canto, pero yo le dije, Juan, canta eso porque voy a hablar hoy de los cansados. Pues como nadie está cansado aquí, ¿verdad? Llegando se los quita. Sí, pero yo quiero hablar de esta situación de David y este tema. Por eso les digo, cuando le pregunten sobre qué hablé, digan sobre los cansados. Sobre los cansados, porque David se cansó, pero hay alguien que nunca se cansa, y lo dice la Escritura: Dios nunca se cansa. Así dice, lo encontré, fíjense, hermano, tantas veces que uno lee la Biblia, y ahora yo encontré que en Isaías 40:28 dice que Dios no se cansa. Qué bueno, porque eso nos da a nosotros una garantía de que tenemos la fortaleza y la ayuda de Él, ¿verdad? Bueno, en el Salmo 18, que no lo vamos a leer, sino que voy a leer solamente un versículo, que es el mismo Salmo que se encuentra en 2 de Samuel 22, capítulo 22, verso 33 al 35, es el mismo Salmo. Son 50 versículos que David fue inspirado cuando venció a Saúl y venció a todos los enemigos que le rodeaban. Él se inspiró en ese canto, porque es un cántico realmente, y él escribió estos 50 versículos, que es el Salmo 18, pero lo encontramos igualito en 2 de Samuel, cuando él pudo ya vencer a todos los enemigos y al quinto gigante. ¿Sabe que hay 5 gigantes que aparecen en la Biblia? No solamente es uno. El primero lo venció David, ¿verdad? Que fue Goliat. Sabemos en la historia que sin tener edad militar, él ganó y venció a ese gigante, porque él sabía quién estaba en él. Él sabía quién lo capacitaba, porque a veces nosotros no podemos vencer ninguna situación porque no estamos conscientes de quién está en nosotros o quién está con nosotros, y pensamos que nuestra fuerza no es suficiente, y ahí viene el desánimo y decimos que va, yo no puedo, no puedo, y me paso todo el día diciendo no puedo, y no vas a poder. Y no vas a poder, porque tú por la boca estás hablando y tú mismo te estás debilitando por la boca debilita mucho, porque hay un poder en la boca, porque Dios está en nosotros. O sea que
Sabemos todo eso. Eso lo hemos estudiado a través de todos estos años y no es nada nuevo para el pueblo de Dios que hay un potencial en nuestra boca, pero también en el conocimiento y en lo que ha recibido en nuestro espíritu de que Él siempre está en nosotros. Eso nos ayuda a nosotros, nos capacita, nos da capacidad para hacer frente a cualquier cosa, porque de veras que podemos ver aquí buen muestrario de todas las cosas que vinieron a importunar al pueblo de Dios, y todos los que se apoyaron en el Señor ganaron la batalla. Tenemos un buen ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo. Pero vamos a leer solamente esos versículos que se encuentran en 2 de Samuel, capítulo 22, versos 33 al 35, y lo hemos cantado. Dios es el que me ciñe de poder y quien despeja mi camino. A veces queremos que Dios despeje el camino por donde vamos, porque a veces nos encontramos con cada elemento, ¿verdad? Como ahora estamos, ¿verdad?, orando por la sobrina o la prima, no tu sobrina, ¿no?, de Andrés, que le despeje el camino. Necesitamos que nos despeje el camino, ¿no? Quien hace mis pies como de sierva. Sabemos que la sierva, ustedes ven las siervas corriendo en el campo, parece que ni pisan, corren y para ellos no hay obstáculo, no hay piedra, no hay nada, no hay tropiezo, no hay nada, y brincan y saltan y parece que están flotando, porque no encuentran obstáculo ninguno. Quien hace mis pies como de siervas me hace estar firme sobre mis alturas. Nosotros estamos caminando en cierta altura, porque somos, ¿qué?, celestiales. Aunque tenemos una parte terrenal, por supuesto, nuestra carne, ¿no? Pero somos ciudadanos del reino. Ahí está el Señor y dice, ahora son ustedes míos. Y esto a veces se nos olvida. Dice, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. ¿Tú te imaginas un arco de bronce? ¿Jorobarlo con tus brazos? No, eso no hay quien haga eso, bronce menos. Dice, Él me hace que yo pueda voltear un arco de bronce y doblarlo con mis brazos. O sea, que es una fuerza sobrenatural. Y un ejemplo muy bueno está de Sansón. Cómo Sansón pudo tumbar unos muros, unas columnas tan macizas por el poder del Espíritu, y decimos, bueno, esto no está ahí por gusto. Yo quiero aprender de eso que tú me quieres enseñar. Y no es que ahora nosotros nos volvamos Superman aquí en la tierra. No, sino que nosotros podamos hacerle frente a las situaciones que se nos presentan y poder ser una inspiración para los demás, porque para eso quiere el Señor, que seamos inspiración para los demás. Pero bueno, esto es un salmo de victoria, que es el Salmo 18, se lo recomiendo, porque David menciona ahí todas las victorias que tuvo y todo lo que ganó, y sabemos que ya era, pues cuando él escribió ese salmo, pues posiblemente ya era rey. Él estuvo 10 años huyendo de Saúl, unos 10 años huyendo de Saúl. Ya él tenía edad militar, tenía 20 años, o sea, antes de tener edad militar, peleó con Goliat. Gracias. Que era un muchacho que no estaba capacitado para la guerra, nada más que de honda. La única arma que él tenía era su honda y sus piedras, pero casualmente él tomó 5 piedras, como un ejemplo de que eran 5 gigantes que él tenía que un día destruir, ¿no? Pero él venció al primero, y era el más difícil el primero, porque él no tenía edad militar, él no sabía cómo enfrentar un gigante, nunca lo había hecho, pero sí había enfrentado osos, leones y todo tipo de animal, lobos que venían contra las ovejas. Él se entrenó, o sea, él no estaba incapacitado, pero no capacitado para ir contra un gigante. Pero el Señor primero te entrena. Yo veo que el Señor te entrena en pequeñeces, en cosas pequeñas, hasta que cuando tienes que enfrentar una cosa más grande, ya tú estás entrenado, ya tú sabes cómo hacerle frente. Entonces, él pudo hacerle frente en su edad, incapacitado de ser parte de un ejército. El ejército de Israel era de 20 años arriba, no podían ser de menos de 20 años. Como aquí es la edad militar, ¿verdad? Debe ser aquí, pues yo no sé cuánto es la edad militar aquí, porque ahí yo no más recuerdo, mi hermano creo que no tenía ni 20 años cuando entró aquí en la guerra. 18, ¿no? Bueno, fíjense. Ajá, no, pero allá en Israel es 20, tienes que tener 20 años.
Él le da capacidad para estar en la guerra. Pero bueno, en este Salmo de Victoria yo quiero que vean que es un cántico que Dios le dio, inspirado por el Espíritu Santo, para que Él mostrara ahí verdaderamente todas aquellas facetas y todo lo que pasó, pero finalmente cómo pudo vencer a Saúl y todos sus enemigos, porque David tuvo enemigos. David estuvo rodeado de muchos enemigos y de muchas naciones por las cuales querían venir contra él, y eso fue por casi 10 años. ¿Te imaginas tener un enemigo detrás de ti por 10 años? Si lo tenemos una semana y no lo aguantamos, imagínate 10 años huyendo, escondiéndote y no querer defenderse de él. Él no quería matarlo, porque él era el ungido de Jehová y era el rey de Israel. Y él dijo, no, será muy malo, será lo que sea, pero yo no puedo ir en contra de lo que Dios ha establecido como una autoridad. Y era el rey de Israel, el primer rey de Israel. Y él nunca fue contra él. Él pudo haberlo liquidado de un viaje y ya, se acabó. Si liquidó al gigante, ¿cómo no podía liquidar a Saúl y a todos los hombres de Saúl? Él lo pudo haber hecho, pero Dios se lo impidió por el temor que tenía de Dios, y porque conocía los principios de Dios. Dice, si Dios lo estableció, Dios lo quitará. Y fue así. Dios permitió y Dios lo hizo. Así que se lo estoy diciendo porque cuando yo leo todas estas cosas y leyendo en este salmo, que se encuentra, otra vez vuelvo y repito, en 2 de Samuel, quiero leerlo, pero quiero leer, esto sí lo vamos a leer, 2 de Samuel capítulo 21. ¿Ok? Vamos a leerlo empezando en el verso 15. ¿Ok? Vamos a meternos en la historia. ¿A cuánto le gusta la historia? A mí me encanta la historia. Y déjenme decirle que esa asignatura para mí en la escuela fue fatal. Yo no estudiaba, a mí no me interesaba si allá, si en Cuba, si esto, si la guerra 1, si la guerra... A mí no me interesaba eso. Pero esta historia me fascina, porque es mi historia, es nuestra historia, y por eso me fascina tanto. Pero ustedes ven aquí en la capacidad que David llegó y guerreó tanto con tantos filisteos. La lucha de nosotros representa, es un tipo filisteo. Los filisteos eran un ejército, era un pueblo muy molestoso, era un pueblo como unos piratas de la tierra. Ellos hacían saqueos, ellos llegaban aquí a esta ciudad y saqueaban y robaban y mataban, y de eso vivían. Eran como moscas, así eran los filisteos. Entonces era muy difícil. Por esa razón se necesitaba alguien bien valiente, y por eso Dios puso, en este caso, puso a Sansón. Pero ni Sansón pudo con todos los filisteos, con toda la fuerza que tenía. Se desvió un tiempo y se enfatuó, de veras, él se enfatuó por la fuerza que le dio Dios. Y al final de sus días se dio cuenta el fallo de él. Y le pidió al Señor, recupérame, Señor, esto para salvar este pueblo, Señor. Y Dios le dio fuerza. Y más murieron durante su muerte que todo el tiempo antes, que estaba joven, que tenía vista, porque a él le sacaron los ojos en Gaza. ¿Saben qué casualidad que toda la lucha que hay ahora es en Gaza? ¿Ven cómo el ciclo vuelve? ¿No se dan cuenta cómo el ciclo vuelve? Como les estuve hablando, que todo está en ciclo, que así como fue ayer, así está pasando ahorita en la franja de Gaza. Ellos han hecho destrozos en Israel, han mandado globos con fuego, han quemado hectáreas, cientos de hectáreas, y ha sido una situación horrible lo que ha pasado allí. Sigue el mismo tipo, ¿ves? Pero son las luchas de cosas que nos molestan y nos quitan la fuerza. A veces son cosas pequeñas. Ellos mandan globos con fuego y ahí caen, imagínate, en todo lo que es la vegetación y tantos árboles frutales que hay en Israel, y han quemado cientos y cientos de árboles frutales y olivos y de todo han quemado. ¿Para qué? Para molestar. ¿Para qué? Para que se rindan y ya acabar con ellos. Esos son el tipo filisteo. Eso es un tipo filisteo. Y por esta razón vemos que Dios produjo, o sea, Dios habló a Sansón, y Sansón fue aquel que hizo todo aquello, pero finalmente, bueno, pues hizo algo, ¿no? Dios le dio una fuerza y una capacidad que no le había dado a ningún hombre. Y bueno, gloria a Dios, nos dejó un buen ejemplo, que se necesitaba algo más que eso. Y por eso levantó un David.
Y por eso David pudo con el primer gigante filisteo. Fíjense que siempre con los filisteos. Nadie podía acabar con los filisteos. Eran como nosotros tratando de matar las cucarachas, ¿verdad? Por donde quiera aparecen, donde quiera en todos los países hay cucarachas. Y buscan de todas formas ver cómo vuelven a salir. Pero así mismito, yo comparo, ¿no? Porque veo que, me recuerdo que en lugares que hemos ido muy limpios, muy bonitos, hemos visto cucarachas también. Decimos, en Israel no vi, fíjense, ahí no vi cucarachas, de veras. Será que estaba muy limpio el lugar, ¿no? Pero en todos los lugares. Pero bueno, los filisteos eran así, donde quiera aparecían. Y donde quiera le hacían la vida imposible al pueblo de Israel. Pero por esta razón, vemos que leyendo esto, David ya no era el David jovencito, ya David era rey, ya David había pasado por toda la etapa de que su hijo, pues Absalón, lo había traicionado, le había tomado el trono, había sido muerto, él había pasado por todo, ya no era jovencito. Y David se cansó y casi no pudo con uno de los gigantes, no tenía fuerza, porque se cansó, como cualquiera de nosotros nos cansamos, ¿no? Y yo quiero que lo vean así, cuando lean 2 de Samuel, capítulo 21, en el verso 15, ya él era rey de Israel, de todo Israel. Recuerdan que él fue rey en Judá primero, 7 años, y después el resto de Israel, que estaba dividido en 2, le reconoció y vino a ser rey de todo Israel. Pero eso pasaron, pues él tomó el trono a los 30 años, así que él estaba pues ya por los 50 quizás. Pues sí, posiblemente, ¿no? Ahí no te dice eso, pero más o menos, yo calculo. Dice así, en verso 15, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, porque David siempre no le tenía miedo. David no le tenía miedo. Si tú puedes enfrentar tus miedos, enfrentan. Si no, mándate a correr, porque si no, el miedo te agarra. Pero enfréntalo. Y él, como él no tenía miedo de los filisteos, y él dijo, no, yo voy con ustedes, yo voy a ir con ustedes, porque era el rey. Por lo regular el rey a veces iba a la guerra, pero a veces no, porque era la lámpara de Israel. Ahí se le llamaba la lámpara de Israel, porque él era el que guiaba todo Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Hermano, quiero parar un momentito ahí donde dice, y pelearon, dice, y descendió David y sus siervos. Déjenme decirle quién eran sus siervos. Eran capitanes, eran súper valientes, pero no dice aquí detalles de que fueron los comandantes con David o fueron los no, para nada, solamente sus siervos, como somos nosotros, sus siervos. Aquí no hay título para los siervos, pero para mí el título más grande que hay es siervo. Decir, somos siervos de David. David representa, ¿sabe que Jesús hablaba y le decían, Jesús era el hijo de David, venía de la descendencia de David, pero se consideraba siervo. Pero dice, y venía con sus siervos y pelearon con los filisteos, y David se cansó. David se cansó. A veces uno de estar peleando tanto, de tener luchas por aquí y luchas por allá, llega un momento que como que no le diría cansancio, sino le diría pues desánimo. Como el otro día me preguntaron, mi hermana, ¿tú nunca te has desanimado? Y yo dije, ¿por dónde vendrá? ¿Qué querrá decir? ¿Por dónde? Déjame discernir. No, en el Señor jamás en la vida me he desanimado. Al contrario, no. Al contrario, ahora está la cosa mejor que nunca. Ahora, cuando no debo desanimarme, es cuando más me animo, ¿verdad? Porque estamos en el tiempo mejor, en la última milla, en la última hora. Estamos en el mejor tiempo. Pero David se cansó, ya peleando con tantos gigantes. Y es Bibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Lo estuvo buscando en enciclopedia, lo estuvo buscando en Google, lo estuve no sé cuánto, 300 ciclos de bronce debe haber sido algo enorme y pesadísimo, porque era un gigante y no iba a usar un arco así chiquitito como lo usaba cualquiera, ¿no? Y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David.
Él dijo, yo voy a matar a este que nos ha hecho la vida cuadrito, como dicen ustedes acá. Nos hace la vida imposible. Desde Goliat, nuestro paladín, hasta este día, este hombre nos ha asediado. O sea que no permite que nosotros ataquemos para nada a su pueblo. Lo voy a matar. Iba dispuesto a matarlo. Ay, hermano, pero David había pasado eso con Saúl por 10 años casi. Que Saúl lo persiguió y lo persiguió. Estaba ya experto, entrenado, aunque no era del ejército de aquí, los más importantes, Green Beret, ¿no? Que son esos que están bien entrenados, ¿no? No era nada de eso, pero él estaba entrenado, él sabía cómo defenderse y cómo evitar que lo mataran. Pero entonces se cansó. Fíjense qué cosa más tremenda, cuando tú te cansas, pierdes la fuerza. Y si no tienes ayuda, estás perdido. Estás perdido. Pero él tenía valientes alrededor. Él tenía hombres valientes que daban la vida por David. Aparte eran personas fuertes, eran personas que daban su vida, eran guerreras, gente guerrera, como somos todos nosotros, porque somos llamados a ser guerreros. Que no nos desanimemos por cualquier bobería. A veces yo digo, ¿cómo el pueblo de Dios se desanima por cualquier cosa que no tiene valor? ¿Cómo es posible, Señor? Lo vamos a mandar allá a la franja de Gaza para que pelee y sepa cómo es lo que pelea. No. Pero tenemos que aprender. Y a veces en medio de la batalla es donde nos fortalecemos. ¿Sí? Entonces, Abisai, hijo de Salvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. No vas a salir más a la batalla, ya nosotros podemos ir con los gigantes. Y esa palabra te la estoy dando a ti y me la estoy dando yo. Tú puedes ir contra los gigantes, porque el David está en ti, el Cristo está en ti. Como le decían a Jesús hijo de David, porque venía de la promesa que Dios le dio y le dijo, de tu simiente se sentará en el trono, será llamado el Mesías, será el Mesías. Recuerda que le dijo eso a David. Pero ya David no tenía que ir, porque ya se había levantado unos valientes y ahí estaba llamando el Señor a su pueblo, que podamos enfrentar nosotros a estos gigantes. Podemos nosotros decir, bueno, estos gigantes representan problemas que se presentan, falta de perdón, palabras necias que salen de nuestra boca. ¿Cuántas cosas? Podemos hacer un muestrario. Y hay muchas cosas que fallamos en pequeñeces. Y las pequeñeces son las que nos hacen caer. A veces enfrentamos un peligro grande y todo, pero entonces viene una pequeñez y con la pequeñez ahí tropezamos y caemos. Y decimos, ay, porque a mí, cuando nosotros empezamos a desenfocarnos del Señor y enfocarnos en nosotros, perdemos la batalla. Ahí la perdemos. Y porque yo. Había un hermano que decía, siempre están jugando al yoyo. ¿Se recuerdan el yoyo? Que yo creo que eso ni se juega. Pero bueno, yo creo que están jugando al yo. Y ahí es donde se pierde la fuerza, se pierde el arma, se pierde todo. Y ya no puedes ya batallar. Pero estos eran valientes. Ese fue uno de los gigantes, ya van dos. Recuerda, el primero fue Goliat. Y todos eran filisteos, porque era de donde estaba la raza de los gigantes, en los filisteos. En el verso 18 dice, hubo otra segunda guerra después contra los filisteos, y entonces Sibecal, Husatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes, ya mató otro. Pero ya no estaba David, ya estaban ellos. ¿Por qué? Porque ya habían perdido el miedo. Para ellos los gigantes eran como nada. Los vencían. Hermano, decir gigantes más altos que este techo era una cosa, eran gigantescos, hombres gigantescos. No era cosa pequeña, era algo que asusta. Cuando tú eres uno grande, tú dices, se puede más que yo. Pero si tú sigues pensando así, el chiquitito aquel, David pudo con aquel grande, porque él lo dijo, él sabía quién estaba en él. Él dice, yo sé que dentro de mí, yo sé que en mí está el Dios poderoso. Habló, el Espíritu de Dios es que está en mí. Yo te voy a cortar la cabeza. Ni tenía espada. Fíjate, eso es fe. Y te voy a cortar la cabeza. Así le dijo a Goliat. Y se la cortó con la espada de Goliat. Con la misma arma de Goliat le cortó la cabeza, ¿verdad? Así que no le tenía miedo. Pero eso se lo transmitió a su siervo.
Y nosotros tenemos que transmitir, no el miedo. Y desgraciadamente hay pueblo de Dios que todavía está, como estamos diciendo nosotros, tiene un pie aquí en el Edén y otro lo tiene aquí en sabe Dios dónde. Y piensan más de acá que de acá. Y entonces están nadando en dos ríos o en dos tierras. Ajá. Y no acaban de definirse dónde estás. Yo digo, el apóstol Pablo, él se definió claro. Él dijo, no, yo fui arrebatado al tercer cielo, donde oí palabras inefables, que ahí en ese paraíso yo fui llevado. Y lo que él oyó, porque no vio, porque estaba ciego, pero él oyó, eso, hermano, lo cambió, lo transformó. Pero a veces no tenemos oído para oír, y entonces oímos al otro. Y yo no menciono al otro, no me gusta estar mencionándolo aquí, no. Pero desgraciadamente a veces oímos más la palabra negativa que la palabra que viene de Dios. La verdad es así. Las noticias nos tumban. Lo que nos dice la gente nos tumba. Hermano, estamos nosotros venciendo ese filisteo que anda alrededor todavía. Tenemos que vencerlo. Pero bueno, en la segunda, ¿qué pasó también? Pasó eso también en la Segunda Guerra. Pero entonces hubo otra guerra, que fue otro gigante que vino a ser pues el cuarto, ¿no? Ya vamos por 1, 2, el tercero. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, la cual el Hanán, hijo de Jare-Oquín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. No sé qué tamaño tiene un rodillo de un telar, pero yo supongo que es grandísimo esa lanza, ¿no?, que usaba él. Que no se igualaba a la lanza que usaban los soldados, pero también fue destruido. Y después vino otro. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Y este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, el sobrino de David, hermano de David. O sea que ahí vemos nosotros, dice, estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por manos de David. David no estaba allí. Y por la de sus siervos. O sea que si nosotros podemos vencer esta fortaleza, es como si el mismo Señor, en este caso David, estuviera peleando con nosotros. Vuelvo y repito, los cuales cayeron por mano de David y por mano de su siervo. Que yo sepa, solamente fue Goliat el único que cayó por la mano de David. Pero hacerlo los siervos era como si lo hubiera hecho David también. Eso mucha gente no se da cuenta, porque no escudriña, no se dan cuenta de los pequeños detalles de las sagradas escrituras, porque son sagradas. No es cualquier cosa, no es un libro de historia, no es un libro de texto, no es un libro hecho así, no. Eso está escrito, y está escrito para enseñarnos a nosotros y amonestarnos a nosotros de que cuando nosotros peleamos la batalla, no peleamos solo. Es como si el Señor estuviera peleando con nosotros. Y no es batalla, gracias a Dios nosotros no tenemos que estar en una guerra afuera, ni huyendo, ni tapándonos, ni metiéndonos en emboscadas, no. Pero sí tenemos mucha lucha. Nuestra mente es un campo de batalla. Nuestra mente es un campo de batalla. En nuestra mente, si se fuera a realizar todo lo que pensamos, ya hubiéramos matado medio pueblo. Ojalá que se desaparezca. No, viste que está, no lo puedo ver ni en pintura. De ver, hermano, si nuestros pensamientos se pudieran reflejar aquí, como se refleja en la computadora, diciendo, está pensando en esto, está pensando en aquello, está pensando y todo saliera, hermano, tendríamos que usar nosotros un sombrero de bronce para taparnos el pensamiento, si se supiera. Pero Jesús conocía los pensamientos de todos. Qué capacidad, qué Dios tan grande. Dice, él conocía los pensamientos de todo. Antes que la persona hablara, ya sabía la intención del corazón. Oh Dios, vamos a nosotros ¿cómo podemos decir esto? Acordarnos de eso. Antes de que sube el pensamiento, que a veces el pensamiento sale, y sobre todo cuando estamos enojados. Lo que sale por ahí es un dragón.
Un leviatán. El leviatán, el que aparece en Job, el leviatán, y Behemoth, que habla de el espíritu manso y apacible, son dos bestias. Si quieren saber cómo funciona el leviatán, así es el enemigo, pero así también podemos nosotros funcionar. Y el leviatán es como un dragón, que cuando habla es fuego, y a veces hablamos fuego, y pensamos que hablamos como todo el mundo habla. No, acuérdate de que en ti está el Espíritu de Dios, en ti no está cualquier espíritu, y lo que tú hablas, ¿sabes qué? Hay poder. Por eso cuando el Señor siempre habla de fortaleza, que te levante, que te mantenga, que te va a dar alas de águila, que hables una palabra que realmente edifique, ¿eh? Y el Señor no lo dice por una postura religiosa, lo está diciendo por el bien de nosotros, por el bien de nosotros. Pero bueno, vamos a seguir aquí, ¿ok? Cuando vemos aquí, quiero que leemos aquí en Isaías 40, 28. Eso está bueno, muy bueno. Isaías 40, 28. Se me perdió aquí Isaías. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahí dice, yo sé que nosotros hemos leído muchas veces este capítulo porque habla de las águilas, y lo quiero leer porque es muy importante, porque muchos no saben eso. Muchos no saben que el Señor no se fatiga, el Señor no descansa. Aunque Jesús, en su calidad de hombre, sí se cansó y se sentó en el pozo de Jacob porque estaba cansado. Y no solamente allí, sino que ahí en el bote donde iban por Galilea, el mar de Galilea, que hubo un oleaje muy grande y estaba pues casi a punto de hundirse el barco, Jesús estaba dormido, rendido, y tuvieron que despertarlo en una tremenda tormenta dentro del barco. Él se cansaba porque la naturaleza, él tomó carne como nosotros, y la carne se cansa. Pero eso no quitó que él se levantara en un poder tremendo y parara los vientos y parara todo, y todo se hizo, dice que una calma total, que los dejó a todos diciendo: ¿quién es este que tiene el poder de parar los vientos y que el mar lo obedece? Y que, ¿quién es este? Todavía estaban con él y no sabía quién era. Pues sí, tú dices, pero ¿cómo es posible, habiendo visto tantos milagros que había visto que Jesús hacía? Y todavía estaban pensando: ¿y quién es este? ¿Y quién es? Que los vientos le obedecen, el mar. Sí, hemos visto milagros aquí, pero no en la naturaleza. ¿Cómo es posible si habían visto la higuera secarse en un día de la raíz por la palabra que le dio Bruno? Se secó la higuera y estaban suspendidos. Pero él tenía potestad sobre toda la naturaleza. Pero él no usaba eso como una forma de atraer gente. Tú sabes, wow, este tiene el gran poder, como mucha gente quieren hacer aparecer de que tiene mucho poder y todo. Jesús no se apantallaba con eso. Y cuando sanaba a alguien le decía: vete, no lo digas a nadie. O sea, vamos a ver la humildad y corazón humilde de este Dios tan grande que se hizo hombre y pudo hacer estas cosas tan grandes sin reconocimiento. Dice, cuando fue anunciado el nacimiento de Jesús, dice: no voceará su voz por las calles, no se anunciará. Esto no va a ser como muchos fariseos, o no, con los fariseos que creían que iba a ser algo tremendo, que se iba a parar ahí, iba a decir: yo soy el Mesías esperado, y que iba a formar todo aquello, iba a tener una comitiva de gente anunciándolo. No, Jesús no hizo eso. Jesús fue allí a los pescadores aquellos, y Pedro, Juan, gente sin letra y del vulgo. Y sí, también vemos que también llamó a otros y tuvo discípulos que eran gente más preparada, pero tuvo de todo un poco. Pero él no buscó, a ver, déjame ver dónde están los príncipes de Judá, para, tú sabes, para tener una comitiva
vaya, que tenga una cierta categoría. No, porque Él mira el corazón, Él no mira lo de afuera. Es muy diferente la forma en que Jesús actuaba. Y es un tipo David, porque David nunca dijo, aquí llegó el rey de Israel. No, Él es el rey de Israel. Y Saúl sí, Saúl era el rey. Y buscaba a todos los soldados que tenía él para su ejército, los escogía. Dice, todo el que veía grande, fuerte, fornido, bonito y todo, él lo escogía para que sea parte de su ejército. Ese era Saúl, el primer rey de Israel, porque todo lo de él era que se viera, que le dijeran rey, que lo reconocieran. Y por esa razón cayó, fíjense, porque cuando él empezó a hacer lo que tenía que hacer como rey, las batallas él no las ganaba como las ganaba David. Y David ganó tantas batallas que las mujeres empezaron a cantar. Y Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y eso fue lo que Saúl lo encolerizó, y desde ese momento se hizo enemigo de David. David no se hizo enemigo de él. Él se hizo enemigo de David porque él dijo, este me está igualando a mí. Este me quiere ganar en la posición. Hermano, no estamos en hora de posición. Yo sé que estamos en un tiempo que muchos pueblos de Dios están en la pelea de que quieren destacarse. Yo quiero ser un pastor, yo quiero ser... No es que tú quieras ser. ¿Saben cuándo me ordenaron a mí, hermano? 20 años ya que estamos en la iglesia. ¿Y saben por qué me ordenaron? Porque estábamos en Miami y yo venía para acá, estaba un mes acá. Me dijo, vamos mejor a ordenarte por gobierno y cuántas cosas. A mí no me interesaba eso, ni sé ni dónde está el título. ¿Por qué? Porque lo más importante realmente es lo que tú estás sirviendo en el Señor. Para mí eso es lo más importante, más que todas las cosas. Más sin embargo, hoy en día estamos viendo que hay una posición muy parecida a la de Saúl y una posición muy parecida a la de David también. Si escoges la de David, vas a ser un vencedor. Vas a ser un vencedor, pero te van a llamar siervo. Alégrate si te llaman siervo. Yo contenta que me digan siervo. Allá en Cuba decían sierva. Yo me recuerdo que así, cuando llegué allí, como estamos en una iglesia pentecostal, en varias iglesias más, ¿y usted qué dijo? Sierva del Señor. Pues entonces todos me decían, sierva. Así nunca se me olvida eso. Siempre me decían así. Yo decía, no, aquí somos siervos todo el mundo. Aquí servimos al Señor. Es lo que nos importa realmente. Es realmente la base. Y David, en esa posición, no me estoy igualando, no, estoy diciendo un ejemplo porque lo viví, lo he vivido y me di cuenta que no es tan importante muchas cosas que consideramos importantes, sino el servicio que tú le prestes al Señor, lo que tú le ayudes, lo que tú hagas, lo que tú ministres, lo que tú transmitas, que estás transmitiendo. David transmitía tanto que capacitó a todos esos hombres para que fueran valientes. Los capacitó de tal forma que daban la vida por David. Hermano, hemos contado cuando un día David estaba ahí huyendo de Saúl y dijo, ay, cuánto fuera que yo pudiera tomar un poquito de agua del pozo de Belén. Belén estaba todo llena de enemigos. Y uno de sus gigantes dijo, de sus valientes dijo, yo voy a buscarle agua en el pozo de David, para David, porque David quiere algo, que yo voy a arriesgar mi vida para darle agua del pozo de Belén, porque él era de Belén. Y fue y se escondió de los enemigos y fueron y trajeron el agua y venían con el agua para dársela a David. Dice, ya le traigo el agua a David, tanto que él anhela tomar el agua del pozo de Belén. Y cuando yo dijo, David, adivina qué cosa te trajo. ¿Qué trajiste? Agua del pozo de Belén. Dice, ¿cómo fuiste allí? ¿Cómo está la guarnición aquella de los enemigos? ¿Cómo se te ocurrió arriesgar tu vida tan valiosa por un agua, por algo que yo quiero? ¿Sabes qué? Se lo voy a entregar a Jehová. Y botó el agua. Dice, yo no la voy a tomar, pero se la voy a derramar a Dios, porque a riesgo de tu vida me has traído esa agua. Mira qué corazón es de David, hermano. Ese es así el corazón del Señor también. Y botó el agua. Y no la botó, se la dio el Señor y la derramó. No la voy a tomar a riesgo de la vida tuya. Para mí es más preciosa tu vida que esa agua. Qué tremendo, qué corazón.
Estos son los pequeños detalles que a mí me emocionan cuando yo veo en todas estas escrituras cómo el Señor nos enseña a través de la actitud de estos dos reyes. David se cansó, sí se cansó. Era fuerte, muy fuerte, pero había momentos que se cansaba para que nosotros nos sintiéramos mal. Y no te sientas mal si un día tú dices, no tengo fuerza, estoy cansado. ¿Sabes dónde va a venir la fuerza? Va a venir de Él. Porque yo sé que David, cuando tú terminas ahí esta parte que estuvimos leyendo en segunda, aunque quiero terminar de leer esta parte aquí también, que está tremendo, 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 este capítulo 40 de Isaías, que lo hemos leído tantas veces y hoy lo vamos a cantar ese canto también. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al cansado. Ahora, Él no te da un esfuerzo por una varita mágica, porque hay muchos creyentes que quieren que Dios le haga pum y ay, ya estoy. No, tú tienes que buscarlo. Tú tienes que procurarlo. ¿Cómo? En Él. Adora al Señor, ora. Dice, ¿está uno triste? Adoración. ¿Está contento? Haga alabanza. Y si no estás contento, haz oración. Señor, estoy triste, como decía David. Cuando leemos los salmos de David, Señor, mi alma está triste. Ahí está. Entonces él abría su corazón y Dios lo fortalecía. Y yo siempre lo digo, los salmos podrán empezar con un lamento, pero siempre terminan con una alabanza. Léanse los salmos así para que ustedes vean. Los 150 salmos siempre terminan con una victoria. O sea que no siempre vamos a estar, dice, no dejará para siempre caído al justo. No, pero yo tengo que ver de dónde viene la fuente. Es como nosotros que decimos, tengo sed, ya ando buscando agua. No me quedo llorando, tengo sed, ay, qué sed, ay, Dios mío, qué sed. Oye, fácil, ahí toma agua. Yo necesito una acción. Dios espera de nosotros una acción. No siempre vamos a estar, porque hermano, el lamento no hay que lo aguante. No hay que aguante el corazón lamentable. Ay, hermano, no. Dice, ¿quién resistirá al espíritu abatido? Nadie. Tú no quieres tener a alguien abatido al lado tuyo, te vuelve loco. No puedes. Pero el Señor tiene control de todo eso. Ahí lo dice. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Al que no tiene ninguna. O sea, hoy estoy ya tú sabes dónde viene la fuerza. Es de Él, de más nada. Ni siquiera de un tibón steak. Te puedes comer un tibón steak y darte un dolor de estómago porque estás muy debilito, ¿no? No, ni en eso. Yo sé que el alimento nos fortalece, es parte vital de nuestra vida, ¿verdad? Porque necesitamos. Jesús, cuando resucitó a aquella niña, le dijo, denle de comer. La resucitó, denle de comer. ¿Sabe Dios cuántos días esa niña no comía? Es parte vital, pero a la intervención de Dios fue primero, que la levantó. Y nosotros a veces buscamos la intervención primero en otras cosas. Ay, yo creo que yo necesito vitamina C o A o B. Entonces ahí nos metemos a ver qué vitamina a veces. Te puedes tomar el abecedario completo. Porque ya hay vitaminas, hay un abecedario, hay K, hay K, hay B, J, hay qué sé yo. ¿No es verdad? Yo me sorprendo, si fuéramos a tomar todo, necesitamos, hermano, un botellón de este tamaño. Con todas las vidas para ver. No, nuestra fuerza, sabemos que es vital, es necesario. Yo tomo vitamina, es necesario. Es opcional, para mí es opcional. Mi fuerza viene de Él. Mi fuerza viene de Él. Y yo tomo vitamina de gente mayor porque estoy mayor. Yo lo tomo de bebé porque no me hace nada. Tomo una vitamina de bebé, ¿verdad? Dependiendo de la condición y todo eso sabemos. Eso es parte de la técnica humana. Pero hay algo más importante que la técnica humana, que nos da fuerza. Y mucha gente dice, ¿de dónde viene la fuerza de este? ¿Cómo es posible? De David, ¿cómo es posible? Porque él sabía cómo llenarse en la presencia de Dios. Él sabía. Los muchachos se fatigan y se cansan. Bueno, yo sé que a ver quién es muchacho aquí. Bueno, vamos a ponernos todos, ¿qué? Se fatigan y cansan.
Es cierto, nos fatigamos y nos cansamos. Los jóvenes flaquean y caen, ya es diferente. Los jóvenes ya flaquean porque se desaniman, otras cosas les atraen más, son muchas cosas, muchos contratiempos que tiene la juventud, porque hay mucha atracción donde quiera y muchas cosas muy importantes que consideran importantes. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no fatigarán, no se fatigarán. Los que esperan, aquí está la solución. ¿Por qué no lo ponemos un cuadrito y lo ponemos ahí en la sala, en el comedor, en la cocina, en el baño, en donde quieres? Ay, Señor, ¿verdad? Los que esperan en ti tendrán nueva fuerza, porque te da ánimo para seguir adelante. No te desaniman las cosas, la situación, y muchos están todos disgustados por los problemas políticos. Hermano, no se disguste, por favor. No deje que le roben el gozo del Señor. Que eso, que sea allá, que sea acá, que sea acá. Mucha gente anda nada más que en eso, por favor. El Señor tiene control de todo. ¿Para qué tenemos las rodillas si no es para orar? Bueno, si no te puedes arrodillar porque te duelen las rodillas, siéntate y ora parado, sentado, acostado. David adoraba a Dios acostado. Ahí lo dice, en su cama adoraba al Señor, porque él sabía de dónde venía su fuerza. Entonces, si yo sé que yo me canso, porque llega un momento que tú dices, ya colgué la sotana, no, ese era el hermano Enoch, que decía, yo colgué la sotana porque había sido cura. No, colgamos el saco, no sé cómo le dicen aquí, y decimos, me rindo. No te rindas. Jesús nunca se rindió. Jesús dice que sabía lo que iba a pasar, pero fue con gozo a la cruz, porque Él era una perfecta sacrificio. Y el sacrificio de Dios no se hacía con tristeza, se hacía con gozo. Porque si era con tristeza y en contra de tu voluntad, ya no era sacrificio para Dios, ya era algo que se daba porque hay que darlo. ¿Ve? Y Dios no lo iba a recibir. Entonces Jesús tenía que ir con gozo a la cruz, y fue con gozo. Y lo dice. Y como iba con tanto gozo, le fue fácil ahí darse y entregarse como un cordero. Fíjense, vamos a coger recorte de lo que realmente el Señor nos dejó. Él nos dejó un buen legado, nos dejó buena herencia, buen ejemplo. Así como en un tipo también, David nos dejó ejemplo. No miremos que los defectos de David, mucha gente cada vez que le ha hablado de David, sí, pero David, no resisto a la gente que siempre está sacándole suciedades a alguien que ha sido limpio por el Señor. No resisto eso. Si el Señor lo limpió, si Él se arrepintió, ¿por qué yo tengo que estar sacando eso? Ya pasó. Lo que pasó, pasó. Allá es con el Señor. Ya el Señor dice, borré todo y eché tus pecados en lo profundo de la mar. Allá donde no se pesca, ni donde nadie da pie. Olvídate de eso. Él hace todas las cosas nuevas. Entonces, tenemos nosotros que vencer todas estas cosas. Es hora de que nosotros lo tengamos. Dice, en Jeremías 31:25 dice, porque yo satisfaré al alma cansada. A veces el alma se nos cansa, ¿verdad? A veces no son los pies, a veces no es el cuerpo, que ya estuve limpiando la casa y estoy cansada. No, a veces es el alma que se cansa, se aburre, no siente contentamiento en nada. Por eso dice que cuando vengan los días en que somos viejitos, que eso nunca va a llegar, dice, muchos perderán su contentamiento. Pero estoy hablando del nivel de alma, pero el nivel en el Señor, no, hermano, porque David era un viejito y adoraba al Señor en su cama y no dejaba de adorar al Señor, y sabía dónde estaba ese potencial. Pero si nosotros empezamos a hacer lo que todo el mundo hace, pues entonces nosotros no vamos a tener ninguna victoria. Por eso vamos a ser unos viejitos alegres. No, estoy hablando en eso, pero estoy jugando en eso. Porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Saciaré a toda alma entristecida. Pero no se va a alegrar porque, bueno, su hijo le regaló un carro del año. Ay, pues estar alegre, porque la alegría dura poco. Pero el gozo del Señor es para siempre.
Yo me he dado cuenta de eso, porque ya como dice, con los años viene la sabiduría, porque he visto que la gente se pone alegre por algo que recibe, pero cuando pasan los años, ya se pasó. Y entonces necesita otra fuerza, otra alegría para poder seguir caminando. Y después eso pasó. Y así se la pasa, hermano. Así es. No, ya tengo un carro del año, pero cuando pasen 5 años, este carro está viejo. Ay, ya está viejo. Le falta esto y esto. Déjame cambiarlo por uno nuevo. Lo puedes hacer, amén. Eso, perfecto. Pero estoy hablando de que el gozo se va acabando. El gozo en lo natural. Y entonces después necesito otra cosa que me dé alegría. Pero el gozo del Señor no es así. Es para siempre. Aunque tengas o no tengas, o medio tengas, o tengas mucho, o sea, siempre nos va a mantener estable en nuestra alma. Porque nuestra alma nos abate mucho. En nuestra alma es donde están las emociones, donde están los pensamientos, los recuerdos. Me recuerdo lo que me hizo ese fulano. Ay, yo me recuerdo. ¿Cuándo fue? Hace 25 años, pero no. Yo lo perdoné, pero todavía me acuerdo. Yo he visto gente así y viven con un recuerdo de una amargura y toda la vida han vivido así. Hermano, la vida es muy corta. Si vamos a verlo, estoy hablando así, a la natural. La vida es corta. En algunos, bueno, hay quien dura 110 años, 100 lo que sea. Hermano, lo mejor que nosotros podamos vivirlo, que sea en gozo. Amén. Que podamos nosotros enfrentar este cansancio, este endomecimiento de que ya me canso de todo y estoy aburrido de todo, ya no tengo la fuerza de antes. Olvídate, el Señor te da fuerza. Yo he visto gente en silla de ruedas. Nunca se me olvidó, tuvimos una semana a una pastora pentecostal mayor, la hermana Cristina, ya está con el Señor, estable completamente, ya está con el Señor. Ella estaba en silla de ruedas siempre. Ella comenzó la iglesia, ella fue un seminario, como estaba establecido por la orden de pentecostal, ¿no? Y ella, para mucha gente decían, esta mujer, yo no sé para qué estudia, si esta mujer es válida. Pues esa mujer empezó en un pueblecito y empezaron la gente a convertirse, y ella predicaba en su silla de ruedas. Fíjense qué tremenda hermana, ¿eh? Entonces se necesitaba hacer mucho trabajo, empezó a hacer flores, a vender flores, ¿eh? Y hizo la iglesia. Y comenzó a edificar la iglesia, una iglesita en ese pueblo. Pero ya murió. Ya murió, sí, ya está con el Señor. Y hermosa es la hermano, pues vino el hermano Osvaldo y Jolie cuando se casaron. Ella llegó a Miami y dijo, yo quiero ver a los hermanos, y vino un carro hasta aquí con ellos. Yo estuve en mi casa una semana y se quedó, tenía un townhouse y se quedó abajo porque no podía subir con la silla de ruedas. Y nunca la oí en esa semana quejarse de esa mujer. Ella estaba con un gozo en el Señor, estaba feliz en el Señor, un gozo que tenía esa mujer, y toda la gente de esa iglesia tenía un gozo tan grande. Nadie se percataba de que estaba en una silla de ruedas. Y yo veía que nada más que se levantaba en silla de ruedas para acostarse en el sofá, para dormir. Y después en el baño también tenía pero ella no permitía ayuda, ella lo hacía. ¿Cómo lo hacía? No sé. Pero siempre estaba me dijo, quiero una, hermana, ¿me puede conseguir una falda así plisada? Porque eso se usó en Cuba por los años 40. Ah, sí, como no, hermana, le conseguí una falda plisada. No, siempre arregladita. Y si quieren verla algún día, tengo fotos de ella, en su silla de ruedas. Pero eso a mí me inspiró sin que él me dijera nada, sino que supe la historia de ella por miembros de la iglesia, pues tuvimos su iglesia en Cuba. Y ella me contaron, ¿usted ve a esa hermanita? Así mismo como usted la ve. Ella nunca se queja, y ella donde quiera hacer lo que hay que hacer, ella va con su silla de ruedas. Y nada de eléctrica, a pura mano. Y esas son la gente que a mí me han inspirado. Personas con limitaciones. Me han inspirado para decir, yo no tengo ninguna limitación, pero esto aquí sí te puede limitar. Entonces esto es lo que el Señor está trabajando contigo. Dice que Él vino a salvar nuestra alma. Nuestra alma es todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, y eso es lo que nos frena a nosotros, ¿ves? Pero ya no nos debe frenar, porque sabemos, como dice, nuestra fuerza viene de Él. ¿Y de dónde tengo que buscar la fuerza? ¿Dónde, cuando mi carro le falta gasolina, dónde voy a buscar? ¿Al hospital? ¿Dónde voy? A la gasolinera.
vamos a acomodar, dice que acomodemos lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Así lo dice la Escritura. Entonces yo tengo que acomodar lo espiritual que yo necesito, porque yo necesito levantarme, yo necesito fortalecerme, yo necesito de esa, podemos decir, de esa gasolina, ¿no?, que el Señor nos da, de esa fortaleza que Él nos da. ¿Y dónde la encuentro? Pues en Él. No nos pasa que cuando venimos aquí todos venimos así, cansados, porque toda la semana, ¿verdad?, ¿no? Y cuando nos vámonos a comer al restaurante, todo el mundo contento y de lo más bien, porque Él nos da la fuerza, ¿verdad? Como dice, en la unión está la fuerza, pero la unión con el Señor, Él nos da la fuerza en la unión de lo que es del cuerpo también, lo necesitamos. Yo le decía a Margarita, no dejes de venir. Si hay fuerza para ir al médico, hay fuerza para venir aquí. Y me alegro que está aquí en medio de nosotros. Yo sé que no me está oyendo, pero está aquí en medio de nosotros, porque lo necesita para esta hora. Por esta razón yo traje este mensaje, porque yo pensaba, Señor, hace falta que no nos dejemos vencer por cosas que ni se ven, y son cosas que nos neutralizan. Y no, ¿por qué? Porque somos siervos de Él. Qué bueno que no fueron neutralizados los siervos de David, pues si no, los gigantes se lo hubieran comido a David y a todos ellos. Qué bueno que ellos estaban bien conscientes de quién los estaba respaldando. Y aunque estaba allá en palacio, porque lo mandaron para palacio, él sabía que David estaba orando y clamando por su ejército, porque eso es lo que estaba haciendo David, y su ejército ganó. Entonces, el Señor está orando por nosotros. Dice que Él no para de orar por nosotros, que no nos dejemos vencer, aunque vengan las malas noticias. Hay malas noticias a veces, y nuestra tendencia a ver cómo tú reaccionas a una mala noticia. Hay muchos que lo que hacen es orar, otros quejarse, otros llorarse y otros colgarse de un palo a ver qué, como pasó cuando entró el comunismo en Cuba. Supimos un hermano que fue y se ahogó. Era un hermano. Imagínate, fue un choque para la iglesia, porque él acababa de poner su farmacia, una farmacia preciosa, y cuando anunció Fidel Castro que él era socialista, después de 2 años decir que su revolución era verde como las palmas, todo el mundo, nosotros sí sabíamos, mi papá ya sabía, y muchos sabíamos que era roja, y él se fue ahí a su farmacia y se ahogó. ¡Wow! Fue un choque para sus hijos, para todo, porque era diácono de la iglesia, hermano. No, sí, son cosas que hemos sufrido y nos hemos dado cuenta hasta dónde puede llegar una debilidad, hasta dónde puede llegar un miedo, hasta dónde puede llegar un cansancio que te puede llevar a una muerte segura. Y fue un ejemplo muy triste. No sabíamos cómo manejar eso. Tuvimos que decir, no, el hermano pues parece que perdió la cabeza. No se sabía cómo anunciar esa situación. Pero puede pasar, porque él no sabe cómo manejarlo, ni sabe de dónde viene la fuerza. No, mira qué pasó, y nosotros vinimos para acá, en la Cruz Roja, el carro nos trajo, porque dijimos, nos vamos. Pero otros dijeron, ¿qué hacemos? Y el Señor nos puso que nos viniéramos. Y yo doy gracias a Dios por eso, realmente, porque de que me entristecí, sí, yo me entristecí mucho. Cuando oí la noticia me fui a la orilla del mar, vivíamos 2 cuadras del mar. Me senté en la orilla de un malecón grande que hay en Cuba y me puse a llorar. Y yo dije, este es el fin. Señor, este es el fin. Este es el fin. Porque sabía que tenía 16 años, 17 años. ¿Dónde vamos? Esto es el fin, Señor. Ay, hermano, cuando tú llegas a un punto de ver que ¿qué va a pasar? Eso es un terror a la edad de uno tan grande, que tú dices, pero yo sé que la fuerza me la dio el Señor. Porque yo me fui ahí a la orilla del mar y miraba el mar y decía, si yo pudiera brincar hasta allá, llegar hasta Miami, 90 millas solo, si yo pudiera. Pero le he tenido miedo al mar. Yo sé nadar desde chiquita, yo me crié en la playa, pero siempre le he tenido miedo al mar, de agarrar un barco menos. Pero yo pensaba en eso, y yo sé lo que se siente cuando te ves encerrado en algo. Pero cuando tú buscas ahí al Señor en medio de la tristeza, en medio de la desolación y en la decisión de mi padre, como que se abrió algo, y como me dio una nueva esperanza, me dio como una esperanza de que hay esperanza todavía para mí, ya tengo futuro,
porque ya no veía futuro en mi vida. Es duro eso. Y si has tenido que pasar por eso, yo te digo que no es fácil. No es fácil. Pero ahí es donde tú te tienes que agarrar del Señor y decir, yo voy a tener nueva fuerza. Yo voy a tener nueva fuerza. Y yo sé, porque esto se cumple, esta palabra se cumple, el que la crea se va a cumplir. Pero el que no la crea, no se va a cumplir. Y para muchos, desgraciadamente, no se cumplieron. Para muchos no. Y termino en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. Estás cargado, estás muy trabajado, ya las fuerzas ya no te ayudan. Él nos hará descansar. No quiere decir que te va a llevar, no tengas miedo. No tengas miedo, porque a veces le digo, ay, a lo mejor oré mal. Mucha gente dice, yo no he recibido porque no sé pedir, pero el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Y si ves que la solución está en Él, Él te la va a dar, hermano. Él te va a dar la solución. Todo lo que hizo David después, lo vemos ahí después, fue... Vamos a ir otra vez a donde estuvimos primero, ahí en Segunda de Samuel. Y vamos ahí a concluir todo. En el capítulo 23, ya cuando termina todo ese salmo que David pues cantó, cuando ya terminaron todos los gigantes, acabaron con todos los gigantes, entonces dice en el capítulo 22, verso 1, habíamos terminado el 22, el verso 22, pero ahora vamos aquí en el capítulo 22, que es el que sigue. Dice, y habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y la mano de Saúl, que es el Salmo 18. Y aquí son 50 versículos. Él cantó todo esto, cantó todo el Salmo. Y mire cómo termina él aquí, en el verso 51, fueron 50 versos. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Su descendencia, ¿somos hijos o no? Somos hijos. Estas son las palabras postreras de David. David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Fíjense que en ningún momento dice el super rey, no, el dulce cantor de Israel, porque él cantó siempre de niño. Ahí él se perfeccionó en instrumentos, hermano. Él creó muchísimos instrumentos de música que se usaron como mandamiento cuando hicieron el templo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, está hablando de Jesús, que gobierne en el temor de Dios, y será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Así no es mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Ahí eso fue en las últimas palabras de él, queriendo decir, el enemigo no va a tener ni parte ni suerte, pero hay que ser fuerte con él, porque son como espinas. Entonces hay que estar claro en esto, hermano. Somos un pueblo victorioso. El Señor ha llamado a nosotros un pueblo victorioso, un pueblo que ya sabe todo lo que Jesús ha hecho por él. No somos un pueblo que estamos a la deriva. Tenemos a David, en este caso Jesús está hablando del hijo de David, ¿no? Tenemos a el David que está ministrando o nos está ayudando en medio de todas estas luchas que tenemos con estos 5 gigantes,
que quieren entorpecer en nuestro camino. Somos llamados a ser vencedores. Somos llamados, sí, podemos tener un cansancio, pero es algo que es por un tiempito pequeño. No va a permitir, eso Dios no lo va a permitir si realmente buscamos la fortaleza que viene de Él. Esa es la garantía que tenemos nosotros al ser hijos de Dios. Pero ser hijos verdaderos, sabiendo que todas las promesas en Dios son sí y son amén. Que no son quizás o maybe, no sé. No, son sí y son amén. Y nosotros estamos aguantando de esas promesas porque son verdad en cada uno de nosotros. Así que en este día yo quiero darle gracias al Señor. Hay mucho más que decir, hay tantas cosas que podemos nosotros compartir que no terminaríamos, pero vamos a terminar aquí ya, vamos a concluir aquí ya. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a ponernos en pie. Y si hoy todavía tú estás cansado, como el canto que dice cansado el camino, hablando del camino y el Señor, porque hay gente que se han apartado del Señor. Y sabe lo que dice aquí el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, dice: mejor es que no hubieran conocido el camino y no que se hubieran apartado de él. Que mejor que ni lo hubieran conocido, porque es como sacrificar otra vez a Jesús. Así dijo el apóstol Pablo. Mire, eso es para erizarse. Y si puedes animar, anima. Si conoces a alguien que está desanimado, anímalo. No le caigas con una letanía religiosa, búscate el versículo. No. Transmite lo que está en ti. Transmite lo que está en ti, es el gozo del Señor. Transmíteselo. Eso es lo mejor que hay. Y eso es lo que va a animar al pueblo de Dios en este día. Vamos a ponernos en pie y vamos a echar mano. ¿Cuántos han estado cansados? Yo he estado cansada. ¿Quién no? Que tú dices: ay, qué lucha la vida, ay, que esto cae, ay, cuántas cosas, ¿no? Pero vamos, ya tiene la solución. No tienen que ir a la farmacia ni tienen que ir a pedirle un reference al doctor. No tienen que hacer eso. Ya lo tenemos, ya sabemos cómo hacerlo. Señor, la garantía que tenemos en ti, Padre, es más grande, Señor, de lo que aún nosotros nos hemos imaginado. Tenemos la seguridad, Señor, de que no hay nada que nos detenga, Señor. Porque yo sé, y lo hemos leído y lo hemos cantado, que el gozo, Señor, que tenemos, que tú nos das, esa es la fortaleza que tenemos, Señor. Y cuando el gozo se va y se disipa por cualquier situación, ay, Señor, ya se va el cántico, ya se va la oración, ya nuestras rodillas quedan paralizadas, ya no tenemos fuerza de nada. Señor, pero tú no quieres eso. Tú le das fuerza al cansado y al que no tiene ninguna. Y tú nos levantas, Señor, casi como las águilas, que ellas no se detienen, Señor. Que cuando viene una tormenta vuela mucho más alto, porque aprovecha la tormenta para volar más alto. Y nosotros necesitamos volar más alto. Viene la tormenta, Señor, y lo que hacemos es volar bajo. Pero tú quieres que volemos más alto todavía. Que te busquemos a ti en medio de la situación. Que no busquemos otro medio, sino a ti, Señor. Que seas tú, Padre. Que nuestra boca, Señor, hable sabiduría. Que nuestra boca no hable tanta queja, Señor. Porque la queja, Padre, nunca ha traído ninguna atribución a nuestra vida, a nuestro cuerpo, ni al pueblo de Dios tampoco. Ayúdanos, Señor, en este momento. Ayúdanos en esta última milla que tu pueblo está caminando, Señor. Que todas las cosas nos desaliente, sino que nos dé un nuevo aliento. Porque ni aún David se asustó por el arma tan grande que traía Goliat. Ni aún sus siervos, Señor, se asustaron por aquellas armas tan fuertes y tan sólidas, Señor, y tan grandes que tenían los enemigos. Porque habían aprendido de su rey. Habían conocido que su rey no tenía miedo, Señor. Y yo sé que tú no temes, Señor. Y tú tienes toda la fortaleza para darnos a nosotros esa misma fortaleza, Señor, en este día. Y yo te doy gracias, Señor, porque contigo, Señor, tenemos todo, Padre. Tú le encierras completamente todo. Por eso tú eres llamado el Todopoderoso, el que todo lo puede, Señor. Y a ti volvemos, Señor, nuestro corazón,
y volvemos nuestros ojos, Señor, en todo momento. Fortalece a mis hermanos, Padre. Señor, el que tenga esa necesidad, Padre, que se recuerde de estas palabras, aunque no se acuerde de todo lo que hablé, pero que se recuerde de estas palabras, Señor. Que tome, Señor, de la virtud que tú nos has dado, que tomemos, Señor, de ti, Padre, en esa fortaleza, para poder después dárselos a los demás también, para poder nosotros transmitir esa verdad también y esa fortaleza a los demás también, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Yo te bendigo en este día, Señor. Y yo quiero ver el resultado de lo que tú estás haciendo gloriosamente en todo tu pueblo. Y bendecimos a todo tu pueblo en este día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Pueden sentarse.